¿Cuál es la densidad del oxígeno en condiciones estándar? Bien, entonces hay que analizar bien el problema, ya que aunque sea corto nos da una gran cantidad de información. Entonces vamos a necesitar una fórmula de densidad y como nos narran condiciones estándar, también vamos a necesitar la fórmula de los gases ideales. Ok, tenemos nuestras dos definiciones, la de los gases ideales y la fórmula de la densidad que nos da masa en gramos dividida en volumen. Ahora bien, densidad es el valor que nos están pidiendo, pero nos están dando condiciones estándar y no nos definen más datos. Entonces, tenemos masa dividido entre volumen. Vamos a tomar la fórmula de los gases ideales y vamos a dejar una expresión semejante. Cantidad de sustancia sobre volumen. Entonces dejamos esto a un lado por el momento y tenemos la cantidad de sustancia en moles, esa va a ser nuestra masa por el momento. Vamos a pasar volumen a dividir, la constante de los gases y la temperatura también a dividir para que nos quede la fórmula en términos de cantidad de sustancia sobre volumen. Quedando del siguiente modo. Ok, vamos a cambiar el orden. Ok, entonces en ese ejercicio no nos están dando la masa en gramos, pero de todas maneras vamos a emplear la fórmula de la masa molar. Recordemos que la masa molar, esa fórmula nos dice que la masa en gramos va a ser igual a la masa molar de la sustancia con la que estemos trabajando por su cantidad de sustancia en moles. Despejamos la cantidad de sustancia en moles y nos queda del siguiente modo. ¿Listo? Ahora vamos a reemplazar la cantidad de sustancia en moles en nuestra fórmula general. ¿Ok? Ahora podemos pasar la masa molar que está dividiendo a multiplicar al otro lado de la fórmula. De ese modo ya tenemos masa dividido volumen, que es la densidad. Podemos, por lo tanto, igualar estas expresiones acá. Y en consecuencia, la densidad de cualquier sustancia en condiciones estándar va a depender de su masa molar, la presión estándar y la temperatura estándar. Una vez teniendo esto, lo único que hay que determinar es cuál es la sustancia con la que estamos trabajando, y es el oxígeno. Oxígeno molecular. El oxígeno molecular es una sustancia compuesta por dos átomos de oxígeno. Y con esto hemos terminado de obtener nuestra fórmula general para calcular la densidad del oxígeno en términos de su masa molar, la presión estándar y la temperatura estándar. Cabe destacar que esta fórmula puede servir para cualquier ejercicio que contenga el mismo enunciado, pero en el que se cambie el tipo de sustancia, cloro, bromo, yodo, lo que usted desee. Ahora simplemente es pasar a la etapa de reemplazo. Comencemos a reemplazar la densidad del oxígeno, así que coloquémosle el subíndice, va a ser igual a la masa molar del oxígeno. Saca su calculadora y su tabla periódica, busca la masa del oxígeno que debe ser 15,999 algo, lo cual lo vamos a redondear a 16. Pero hay dos oxígenos. Igual a 32. 32 gramos por cada mol de sustancia. Presión. Presión estándar. Una atmósfera. Colocamos simplemente atmósfera, debido a que el 1 no nos importa. Dividido la primera división.
Vamos a colocar la temperatura primero. La temperatura estándar 273,15 grados Kelvin, pero vamos a utilizar solo 273, ya que el 15 no es significativo. Finalmente tenemos que colocar el segundo valor que divide y es la constante de los gases ideales para las unidades atmósfera, Kelvin, mol. Y la magnitud de él es 0,082, pero como está inverso toca colocarlo como un valor que divide 0,082. Si desea lo puede colocar abajo o lo puede colocar arriba con una expresión inversa. Vamos a colocarlo así para colocar mejor las unidades con un espacio más cómodo. Y las unidades finalmente serán litro y atmósfera dividiendo, ya que tenemos es el inverso de la constante de los gases ideales, y multiplicando vamos a tener a mol por Kelvin. Con esto hemos terminado la etapa de reemplazo. Ahora debemos pasar a la etapa de simplificación de unidades. Esta es la etapa que nos va a determinar si hemos hecho bien nuestros cálculos, ya que lo que debe sobrevivir es unidades de densidad, gramos sobre litro. Todo lo demás debe cancelarse. Entonces comencemos. Gramo que multiplica, sobrevive. Mol que divide, mol que multiplica. Atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Kelvin que divide, Kelvin que multiplica. Y las unidades sobrevivientes son gramos sobre litro, unidades de densidad. Lo único que resta es calcular 32 dividido 273 por 0,082. Saca su calculadora para el cálculo final. 32 dividido, abre paréntesis, 273 por 0,082. Cierra el paréntesis. Y le da igual. Y el resultado es 1,429. Vamos a anotar nuestro resultado en bruto. 1,429. Unidades, gramo dividido entre litro, o mejor expresado, litro a la menos 1. Bien, finalmente tenemos que regresar al enunciado de nuestro problema y determinar si hay cifras significativas, los cuales no hay. Entonces, todos estos datos han sido calculados por medio de definiciones. Así que usted definirá en cuántas cifras significativas expresa su resultado. En lo personal, como en nuestro cálculo el número con menor cantidad de cifras significativas empleado fue 32, que tiene dos cifras significativas, voy a expresar mi resultado en dos cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta final va a ser 1,4 gramos sobre litro. ¿Listo? Bien, ese es el resultado de este problema, que aunque aparentaba ser corto, tenía sus complicaciones. En cualquier caso, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.